un programa original de Eurolife. 1998. Birmingham. La orquesta de Eurovisión afina sus instrumentos por última vez. Eurolife Radio. La orquesta ha vuelto. Lo que acabáis de escuchar es la obertura de la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi, justo a la que vamos a dedicar el programa de hoy. Os doy la bienvenida al Conservatorio de Eurolife Radio. Recibid el saludo de quien os habla, Ros Lorenzo.
Giuseppe Verdi, nacido en 1813 en una pequeña aldea de Parma, fue un compositor italiano, uno de los más importantes de la historia de la ópera. A una edad temprana mostró talento musical y, aunque no fue aceptado en el Conservatorio de Milán, continuó sus estudios de música de manera privada. Su carrera despegó con la ópera Nabucco en 1842, que lo consolidó como un gran compositor y cuyo coro, Va Pensiero, se convirtió en un símbolo del nacionalismo italiano. Verdi compuso otras óperas fundamentales como Rigoletto en 1851, La Traviata en 1853, Aida en 1871 y Otelo en 1887, caracterizadas por su profundo dramatismo. Su música influyó en el movimiento de unificación italiana y, al final de su vida, fue una figura nacional venerada. Finalmente falleció en Milán en 1901. Every truly cultured music student knows you must learn your scales and your arpeggios. Bring the music ringing from your chest and not your nose, while you sing your scales and your arpeggios. Como ya sabéis, en este cuarto capítulo del Conservatorio estamos repasando Rigoletto y para conocer en profundidad esta ópera necesitamos primero un profesor. Adrián Rosado, bienvenido. Hola Rosana, ¿qué tal? Muy bien, aquí deseando que nos hables de esta ópera que está casi siempre en cartel, pero no tengo yo muy claro que realmente la conozcamos. Pues es una ópera maldita desde su inicio, porque Verdi Maldita. cuando decidió poner... Sí, podríamos decirle maldita, porque cuando decidió poner música, ¿no?, a Leroy Samus de la obra de Víctor Hugo, Sí. pues se metió en un lío bastante bueno, porque la obra original pues había sido, por ejemplo, prohibida en Francia Sí. por su contenido político, ¿no?, y moral. Sí. Pues el protagonista, ya sabemos, era un bufón jorobado, ¿no?, que servía a un rey un poco libertino, Sí. a Francisco I de Francia. Entonces, pues las autoridades austriacas de Venecia, donde se iba a estrenar la ópera, pues consideraron que el argumento pues era inmoral y era ofensivo para la monarquía en general. Entonces Verdi pues tuvo que luchar contra esa censura y pues cambiar varias cosas para poder escabullirse, ¿no?, de la censura. Entonces el título original iba a ser La Maldición. Sí. Por eso decía que era un poco una ópera maldita. Y lo tuvo que cambiar, aunque veremos que al final de la ópera pues se grita en maldición, ¿no? Sí. Un poco en referencia a ese título que quería ponerle él. Tuvo que cambiar también, ¿no? Pues el rey se convirtió en duque, ¿no? Sí, para suavizar un poquito el Y golpe. se eliminaron un poco pues Sí, cambiamos de rey a duque, ¿no? Sí. Bajamos unos escalones y ya está. Y después pues también tuvo que eliminar también pues alusiones políticas y tuvo que modificar también algunas escenas que las consideraron como escenas. Y una frase que decía Verdi era: he tenido que transformar a un rey en un duque para que la ópera se pueda respirar. ¿Y qué nos Y encontramos en esta ópera? el nombre, por ejemplo, que es Sí. es un juego de palabras Ah, que viene del bufón original, ¿no?, de Triboulet. sí. Y Verdi y su libretista pues decidieron cambiarle el nombre a Rigoletto, que viene del francés también, rigoler, reírse, bromear. Ujú. Entonces es como el nombre, ¿no?, que al final le pusieron, pues fue eso, un juego de palabras. Luego, pues el estreno, que estaba programado para el 11 de marzo de 1851 en el Teatro La Fenice de Venecia, pero antes del estreno pues se filtraron algunos fragmentos de la partitura, especialmente pues el aria del Duque, la Donna in mobile. Ujú. Entonces Verdi pues cogió y prohibió que nadie la cantara fuera del teatro.
y solo le entregó la partitura al tenor que la iba a interpretar unas horas antes del estreno, porque tenía miedo de que se hiciese muy popular y que el público la silbase en medio de la representación. Y no iba, la verdad que no iba muy, muy mal encaminado, porque al día siguiente del estreno toda Venecia pues tarareaba la Donna Immobile. Entonces entre comillas, hizo bien, ¿no? En, Pero en, en esconder un poco esta parte. nos estás contando cosas de censura, filtraciones. Mm, Podríamos estar hablando de cualquier cosa, cualquier representación artística de hoy en día. sí, O sea, sí, pensamos que sí, lo que sí, pasa sí. ahora mismo es súper novedoso por las redes sociales, la controversia política, pero resulta que esto es antiguo como el mundo. Sí, 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 sí. Sí, podría ser de ahora mismo, la verdad. Y eso fue la ópera, pues eso, tuvo ahí sus más y sus menos, y tuvo que pelear un poco para poderla llevar adelante sin que se la parasen. ¿Y qué suena en esta ópera, este Rigoletto? Ya la Donna è Mobile ya la conocemos todos, pero a nivel musical, ¿qué nos encontramos en esta propuesta de Verdi? A nivel musical vamos a encontrar muchas cosas. Vamos a encontrar, por ejemplo, la tormenta, ¿no? Del último acto, que eso fue Sí. algo súper súper novedoso, súper novedoso. Vamos a encontrar también que cómo jugó con las tonalidades asociadas a cada personaje. Por ejemplo, el duque, ¿no? Que son tonalidades muy, muy brillantes, muy, 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 todo muy, muy cantable, ¿no? Ujú. Podríamos casi decir que es como un poco música pop de esa época, ¿no? Sí. Veremos luego a Gilda, ¿no? Que tiene unas tonalidades mucho más claras, con modulaciones mucho más suaves. Está casi toda su obra, toda su parte está en mi bemol, en mi bol mayor, el sol mayor, todo tonalidades mayores. Rigoletto, que tiene unas tonalidades mucho más oscuras. Eh, Podremos ver allí que están en do menor, en fa menor, re menor, que crea mucho más tensión. Y después Sparafusile denota de tonos mucho más oscuros, casi vacíos. Es como un personaje un poco estático, ¿no? Veremos que que las tonalidades en las que se mueve van a hacer que el personaje sea mucho más estático que los otros. Pues aunque Verdi no hace leitmotivs así a la tipo Wagner, sí que emplea motivos de significado dramático, ¿no? Vamos a ver intervalos descendentes fuertes, quintas, cuartas. Vamos a ver muchas apariciones graves y contundentes en los metales. Ujú. Y todo eso lo vamos a ver en varias fases de la ópera. En cuanto a la orquesta, Rigoletto aquí en Rigoletto, Verdi deja de ser la orquesta deja de que sea un simple acompañamiento, y ya pasa a ser como un elemento más psicológico. Sí. Vamos a ver, por ejemplo, la fiesta de la corte, ¿no? Vamos a ver una orquesta brillante, ¿no? Con un ritmo muy, muy vivo, con el uso de las maderas agudas. Luego, por ejemplo, en la escena de la calle con Sparafusile, veremos las cuerdas graves, esos pizzicatos, ¿no? Ujú. Que nos llevan al sigilo, ¿no? Sí. A un tono así un poco amenazante. Y después, pues lo que habíamos hablado, ¿no? La tormenta del último acto, pues ahí vamos a ver cómo la orquesta se convierte literalmente en la protagonista, ¿no? La que da esa tormenta que tanta sorpresa dio al público. Ujú. Vamos a ver también cómo la orquesta dialoga, en este caso, con las voces, y ya no solamente acompaña, ¿no? por debajo, sino que
comenta, ¿no? Anticipa escenas y incluso hay veces que como que contradice lo que el personaje está sintiendo en ese momento. Por ejemplo, un ejemplo muy claro sería en Caro Nome, Mm, mientras Gilda sueña, pues la orquesta, vamos a ver cómo introduce pequeños cromatismos que insinúan pues que pues lo que viene, ¿no? Que ese amor es todo un engaño. Después en el cuarteto veremos también la orquesta que mantiene una armonía súper estable para mostrar pues que todos los personajes, ¿no? Por muy diferentes que son, pues están en el mismo sitio, ¿no? Tienen el mismo destino. Y en el final del todo veremos cómo la orquesta pues repite el motivo de la maldición mientras Rigoletto pues abre el saco, ¿no? Y el destino pues se cierra. Así que pues la manera en que la orquesta pues va creando ese ambiente, ¿no? Especialmente ya te digo en la tormenta pues fue súper novedosa y muy adelantada a lo que se estaba viendo en esa época. Hay, hay artículos, ¿no? Donde dicen algunos musicólogos sí. que con Rigoletto es donde Verdi pues empieza a ser un poco más, llamémoslo cinematográfico. Ajá. Y eso es lo que veremos En en Rigoletto. esta ópera. Veremos pues una armonía, pues eso, con un lenguaje muy sencillo, sí, pero con mucha expresión. Veremos muchas progresiones y modulaciones, como hemos hablado antes, y que cada personaje tiene sus tonalidades definidas. Que eso nos ayuda también si estamos escuchando solamente la música, a saber en cada momento qué personaje, ¿no? va a actuar en ese momento. Es, es una obra, yo no sé si a ti te pasa con Verdi. Sé que es de Verdi, pero para mí es completamente distinta a las cosas tan grandes que ha hecho Verdi. Esta se me queda como pequeñita. No sé si a ti te pasa igual. Sí, es otra fase, ¿no? de Verdi, es otra forma de componer, Ujú, es un antes, como un antes y un después, ¿no? De lo que había estado haciendo y es algo distinto. ujú. Es una composición distinta a lo que estábamos acostumbrados a ver de Verdi. Sí. Los autores tienen etapas, tienen eras, ¿cómo se llaman ahora? Pues esta es otro ejemplo de Verdi. Era interesante conocerlo por eso mismo, porque siendo el mismo autor, en un momento concreto de su vida, pues estaba en este modo de componer un poco En más, esa fase, ¿no? eso es, en esta fase. Vamos Sí, como a... todos, ¿no? Tienen sus momentos Eso es, eso es. y en cada momento, pues, los artistas pues crean de una manera distinta. Sí. Pero hemos visto a nivel, en Verdi hemos visto una cosa muy constante de siempre una significación, sin buscarlo a lo mejor, pero siempre estaba ahí metido en una especie de ojo del huracán de los trasfondos políticos y la censura. Tenía como un imán para Sí, este tipo de tenía un catástrofes. imán. Este compositor tenía un imán para, si ya no es bastante tensión Ujú. el crear una obra y estrenarla y ver qué tal se da, pues él le daba una vuelta de tuerca más y se metía en estos jaleos, ¿no? Sí. Se metía en estos jaleos de tener que cambiar el nombre, de tener que estar siempre esquivando un poco toda la polémica y todo. Sí. Pero bueno. Le iba un poquito la Hay marcha gente a que tiene Verdi. imán para esas cosas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque todo no va a ser toda casualidad. Efecti- Efectivamente. Pues dejamos aquí a Verdi y a este Rigoletto, como siempre, invitando a los oyentes a que se acerquen a conocerla si pueden. Esta es, como ya hemos dicho, de las que siempre está en los teatros. No sé si es por comodidad de los productores, porque es una obra fácil para las orquestas, pero casi siempre hay un Rigoletto cerca. Así que ahí está y acercaos a conocer Sí, sí que esta. es verdad que suele representarse muchas veces. Sí, 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 no sé, es una cosa que está, una constante en los teatros. Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Adrián, Mm. por esta clase. Y ahora sí.
Solo nos queda una y ya pasaremos nosotros pasaremos a otra fase dentro de la ópera, pero nos queda una, la última, y podremos llamarla la última ópera italiana y la última gran ópera a nivel general, que la conoceremos en el próximo programa, que no es otra que Turandot. Pues sí, ya tenemos ganas de hablar Tenemos sobre muchas esa ganas de hablar de ópera. Turandot, así que ahora, pues, aunque nos quedamos todavía con un poquito más de programa sobre Verdi, a Adrián lo mando ya a estudiar para que en el próximo programa nos traiga, porque eso sí que será como para sentarse y coger apuntes de Turandot. Muchas gracias, Adrián. Nos escuchamos en el próximo programa. Muchas gracias, Rosana. Nos escuchamos en el próximo programa. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre una amabile, leggiadro viso, il pianto il riso e menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensier e di pensier e di pensier. È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, mal cauto il core, pur mai non sentesi felice appieno chi in su quel seno non li va amore. La donna è mobile, qua più male vento, muta d'accento pensier e di pensier Estás escuchando El Conservatorio en Eurolife Radio. Lista larga de personajes tenemos hoy en Rigoletto. Por supuesto, tenemos de protagonista al bufón de la corte del ducado de Mantua y por ende a su conde también estará por aquí, que no tendrá nombre, por cierto. Junto a Rigoletto tendremos a su hija Grida y a Giovanna, la institutriz de la niña. Por otro lado tenemos al sicario de Borgoña, Sparafucile, y a su hermana. No. Es solo Maddalena. ¿De acuerdo? Maddalena. Para completar el elenco tendremos al conde Monterone y a los condes Soprano y al cortesano Marulo. La acción se desarrolla en la ciudad de Mantua, en Italia, y sus alrededores durante el siglo XVI.
Se alza el telón y la escena se sitúa en un salón en el palacio del duque de la ciudad italiana, donde está celebrando una fiesta. El duque canta una vida de placer con tantas mujeres como sea posible. Se vanagloria de su nueva aventura de conquista hacia una desconocida joven del pueblo, a la que ha visto en la iglesia. Más tarde se descubriría que se trataría de Glida, la hija de Rigoletto. Pero él también desea seducir a la condesa de Ceprano, a la vista de su marido. Rigoletto, el bufón jorobado del duque, se burla de los maridos de las damas a las que el duque está prestando atención y aconseja al duque que se libre de ellos aprisionándolos o directamente matándolos. Marulo comunica a los cortesanos que el bufón Rigoletto oculta a una amante y los nobles no se lo creen. Como casi toda la corte ha sido víctima de las burlas de Rigoletto, todos quieren devolverle las ignominias. Posteriormente, Rigoletto se burla del conde Monterone, otro a quien el duque ha insinuado a través de la deshonra a su hija y que entra en escena reclamando venganza. El duque manda arrestarlo. Monterone es arrestado mientras proclama la famosa maldición que traerá la perdición a Rigoletto. La maldición aterroriza al bufón. En la segunda escena, Rigoletto vuelve a casa preocupado por la maldición. Su monólogo es interrumpido por un extraño, Sparafucile, quien revela ser un sicario y le ofrece sus servicios. Ante la pregunta del bufón, Sparafucile revela su método. Su hermana Maddalena seduce a las víctimas y las atrae a su posada, donde él las asesina por encargo. El bufón contempla las similitudes entre ellos dos. Sparafucile mata a los hombres con su espada y Rigoletto usa una lengua de malicia para apuñalar a sus víctimas. Entra en la casa y allí se encuentra a su hija Glida, aquella misma joven a la que los cortesanos habían tomado por su amante. Se saludan con afecto en el dúo llamado Figlia mio pare, hija padre mío, que muestran la relación entre ambos. Rigoletto es un padre cariñoso y temeroso de perder a su hija, y Glida es una niña inocente y ansiosa de conocimiento. Ella no conoce ni el nombre ni la ocupación de su padre, quien la mantiene celosamente guardada bajo el pretexto de protegerla de las inclemencias del mundo libertino que él también conoce. Rigoletto insiste en que Glida permanezca en la casa y no salga más que avisa, acompañada de su doncella e institutriz Giovanna. Cuando Rigoletto se ha ido, el duque aparece y escondido escucha el diálogo de Glida con Giovanna, donde la primera confiesa sentirse culpable por no haberle hablado a su padre del hombre misterioso que la observa y sigue todos los domingos. Alega un interés por él y dice que lo amaría si fuese estudiante y pobre. Tras sobornar a Giovanna, el duque logra entrar en el jardín de la casa y presentarse a Glida declarando su amor. Le miente sobre su identidad diciendo que es un estudiante pobre llamado Gaultier Maldé. Afuera se oyen las voces de Ceprano y Borsa planeando el rapto de la supuesta amante de Rigoletto y Glida teme que sea su padre de vuelta. Echa al duque después de intercambiar rápidamente votos de amor y el duque se marcha y Glida se queda sola meditando por su amor por Gaultier Maldé. Más tarde, en la oscuridad de la noche, los hostiles cortesanos se encuentran con Rigoletto en la parte de afuera de la tapia del jardín. Creen que Glida es su amante y se preparan para raptar a la indefensa muchacha. Convencen al bufón de que están preparando el rapto de la esposa de Ceprano, tapándole los ojos y usándolo para ayudarlos sosteniendo la escalera. Están todos enmascarados y Rigoletto ayuda sin percatarse de que está contribuyendo al rapto de su propia hija. Cuando se da cuenta ya es demasiado tarde. Lleno de angustia se derrumba recordando la maldición de Monterone. En el segundo acto volvemos al palacio del duque, quien revela haber vuelto sobre sus pasos y hallado la escena del rapto de Glida. Expresa ira y jura venganza sobre el responsable, luego lamentándose por la suerte de su amada. A continuación aparecen los cortesanos y narran el rapto de la supuesta amante de Rigoletto. El duque se da cuenta de que se trata de Glida y les pregunta sobre su paradero, a lo que estos contestan que se encuentra en el palacio. Glida es entregada al duque atada de pies y manos y este le declara su amor antes de encerrarse con ella en su recámara.
Encantados por la extraña excitación del duque, los cortesanos ahora se divierten a costa de Rigoletto, quien entra al palacio e intenta descubrir dónde está Glida fingiendo desinterés, pues lo que más teme es que haya caído en manos del duque. Sus temores se ven confirmados una vez que la esposa del duque hace aparición y al preguntar por su paradero, los cortesanos acaban por confesarle que el duque está ocupado. Finalmente, Rigoletto admite que de hecho está buscando a su hija y pide a los cortesanos que se la devuelvan. Ante la negativa, dirige encolerizado y desesperado su Cortigiani Pirrazzadanata, raza maldita de cortesanos. Los hombres golpean al bufón después de que éste intente entrar en la habitación donde está Glida retenida, y en ese momento la hija entra en escena, avergonzada y arrogando su padre privacidad. El bufón expulsa a los cortesanos y amenaza contra cualquier tipo de interrupción, en especial del rey. Los hombres se marchan de la habitación creyendo que se ha vuelto loco, y Glida narra consternada a su padre cómo llegó a conocer al duque y fue raptada por los cortesanos. Rigoletto jura vengarse del duque por la humillación de su hija, mientras ésta pide clemencia. Ya en el último acto nos situamos en una calle afuera de la casa del sicario de Borgoña. A orillas de un río se ve parte de la casa de Sparafucile, con 2 habitaciones abiertas para que el público lo vea. Rigoletto ha encargado a Sparafucile asesinar al duque, pero antes debe desengañar a Glida, que aún lo aprecia. Ambos llegan al exterior de noche, mientras una tormenta se avecina. Desde la ventana escuchan y ven al duque cantando la famosa aria La Donna è mobile, una oda a la infidelidad y a la naturaleza voluble de las mujeres. Entra en escena Maddalena, hermana y cómplice de Sparafucile, la cual coquetea con un duque que sucumbe a sus encantos muy fácilmente. Rigoletto hace que Glida vea al duque seducir e intimar con la Maddalena, mientras ésta se lamenta por su suerte y su desamor. El bufón llega a un acuerdo con el asesino, que está dispuesto a matar a su huésped por dinero. Acuerda una suma de 20 escudos de oro, y Rigoletto ordena a Glida que se vaya a casa, coja dinero y, vestida de hombre, huya hacia Verona, donde él más tarde la seguiría. El asesino y el bufón deciden que tras su muerte el cuerpo del duque será puesto en un saco y arrojado al río. Cuando cae la noche, se desencadena una tormenta y el duque decide pasar la noche en la posada. Sparafucile le asigna alojamiento en la planta de abajo. En ese momento reaparece Glida en escena vestida de hombre. Oye a Maddalena intentando convencer a su hermano de no asesinar al duque, sino al bufón en su lugar. Sparafucile dice no poder asesinar a un cliente, amén de mostrar su preocupación por los 10 escudos que aún le debe Rigoletto por terminar con el encargo, pero promete cambiarlo por el primer hombre que se presente en la taberna, si esto ocurre antes de medianoche. Glida decide sacrificarse para salvar al hombre del que se ha enamorado y entra en la taberna pidiendo asilo, haciéndose pasar por un mendigo. De inmediato, Sparafucile la cansa con su puñal, tras lo cual ella cae herida mortalmente. A medianoche acaba la tormenta y Rigoletto entra en escena con el dinero. Sparafucile le entrega el saco con el supuesto cuerpo del duque y el bufón se regocija en su triunfo. Cuando se dispone a arrojarlo al río con piedras para que se hunda, oye la voz del duque desde el interior de la posada cantando nuevamente La Donna è mobile. Horrorizado, abre el saco y, para su desesperación, descubre a su hija agonizante. Por un momento ella recobra el conocimiento y pide perdón a su padre antes de morir en sus brazos. La escena termina con el lamento desgarrador de Rigoletto, en que culpa la maldición de Monterone por su desgracia. Pero esperen un momento, que no hemos terminado del todo. Normalmente no suelo hablar mucho de los orígenes de cada una de las óperas, de las obras en las que se basan, pero aquí creo que es importante hacer una mención. El libreto de Rigoletto, por si alguno de mis compañeros lo ha mencionado, es una adaptación del drama romántico El rey se divierte, del dramaturgo francés Victor Hugo. Si bien Verdi y su letrista Piave buscaron respetar la esencia de la trama, debieron realizar cambios en la ambientación para aplacar la censura de los funcionarios
funcionarios del reino lombardo-véneto, de Lombardía y Venecia, que en ese entonces estaba bajo el dominio imperial austriaco. Esto quitó a la ópera el elemento histórico presente en la obra original. El rey Francisco I de Francia pasó a ser el duque de Mantua, mientras que el bufón real Triboulet pasó a ser Rigoletto y el conde de Saint-Belair se convirtió en el conde de Monterone. Otras figuras históricas también son referenciadas en el drama de Víctor Hugo. En el primer acto de la obra, por cierto, tenemos presencia española con la reina Margarita de Navarra, que es presentada en contraste a su hermano Francisco, y se menciona a la duquesa de Poitiers como una de las víctimas de la lascivia del rey. Además, el poeta Clement Marot forma parte de los cortesanos que se vengan de Triboulet raptando a su hija Blanche, que por cierto aquí también cambia de nombre, ya que es Glida en la ópera. Lo que en el drama de Víctor Hugo es una crítica abierta al despotismo y a la corrupción asociadas al absolutismo monárquico de la casa de Valois y por extensión al legitimismo borbónico vigente en esa época, en la ópera de Verdi se diluye la referencia a un ducado menor gobernado por una dinastía ya extinta desde hacía siglos. No me voy a parar en todas las diferencias, pero quizá la mayor de todas entre ambas versiones está en su descripción de uno de los hechos culminantes de la trama, la humillación de Blanche o Grida a manos de Francisco, el duque de Mantua. La ópera omite los detalles del nuevo encuentro entre ambos y deja sin aclarar si la humillación consiste solo en el rapto y la reclusión o si además se produjo un concierto de violines. Mal pensad y acertad. En el drama, en cambio, no hay ningún lugar para la ambigüedad. Blanche resiste los avances del rey tras conocer su verdadera identidad e intenta desesperadamente escapar a su dominio hasta que éste revela poseer la llave de la recámara. Tanto en esta escena como en el posterior diálogo entre Triboulet y su hija es transparente el hecho de que lo que se produjo es un encuentro sexual abusivo y violento sin ningún tipo de consenso por parte de Blanche. La nebulosa que a ese respecto dejó el libreto de la ópera de Verdi la libraron de la acusación de inmoral, el cual fue el que condenó al ostracismo a la obra dramática de Víctor Hugo. Antes de terminar y como siempre agradecer a quienes hacen posible el conservatorio programa a programa: Adrián Rosado, Lidia Branchadell, Asier Manrique, Cris Martín, José Antelen Movies, Dani Garbi, Omar Betancourt, Iván Martínez de la dirección de sonido y quien nos está hablando, Ros Lorenzo. Para terminar, escucharemos el cierre apoteósico de esta ópera a la que hemos dedicado el programa de hoy, Rigoletto de Verdi. Nos escuchamos muy pronto. Sed felices y que la música os acompañe. Egli era morto, oh sì, vorrei vederlo, ma che importa, è ben desso, e coi sasproni. Ora mi guarda mondo, questo è un buffone e non potente questo, e sta sotto i miei piedi, e adesso ho gioia. È giunta al fine la tua vendetta o duolo, sia l'onda lui sepolcro, un sotto il suo lenzuolo. All'onda, all'onda, qual voce?
illusion notturna è questo. No, no! No! Egli adesso, maledizione, alla dimon bandito! Chiamai, e qui, suavete. Io tremo, è umano corpo. Mia figlia, Dio, mia figlia. Ah no, è impossibile. Per Verona in via fu vision. Ed esso, oh mia figlia, fanciulla, a me rispondi, l'assassino mi svela. Oh. Nessun, mia figlia, mia Gilda, oh mia figlia. Ella parla, si muove, è viva, oh Dio, mia ben solo intera, mi guarda, mi conosci. Oh Padre mio, qual mistero che fu, sei tu verita, dimmi. Vicino
Hilda, mia Gilda, è morta.